Cuando yo llegué aquí a Santa Coloma en los años 68, 69, pues bueno, las carencias eran muchísimas. No había colegio, no había tan solo un ambulatorio para todo Santa Coloma, en fin. Yo a todas las manifestaciones me apuntaba. Y embarazada, no sé por qué, eso sí que no lo puedo decir porque no recuerdo el caso, es que nos vimos en Badalona, en la Plaza de la Vila de Badalona. Y yo con mi pancha, que estaba de unos 7 meses, pues la policía llegó y empezó a regarnos con manguera. Y yo por los suelos con la pancha, y cuál fue mi sorpresa, que se hizo una comisión para hablar con el señor alcalde. Y me encuentro que el alcalde que había en Badalona, un tal señor Ramos, lo teníamos de pediatra aquí en Santa Coloma. Y a mí me tocaba, y no sé qué, me vio una prueba o qué, que yo a este señor lo conocía. Cuando entro en el despacho del alcalde me encuentro que sea. Y el señor me dice, oiga, ¿y usted siendo de Santa Coloma, qué hace aquí? Y yo le dije, bueno, ¿y usted siendo médico de Santa Coloma, qué hace aquí de alcalde? Entonces me dijo, pues quizá échele la culpa a lo que lleva dentro, porque si no dormiría en el calabozo esta noche. Entonces eso me marcó y me quedó como, bueno, que yo ahí ya me noté muy fuerte y muy valiente al hacer este comentario a este señor y a enfrentarme a lo que me enfrenté en aquellos momentos. El sitio me da mucha ilusión verme aquí porque me trae a mí unos recuerdos muy buenos. Estos son los lavaderos, los afarexos, que esto me traen recuerdos de mi niñez, porque aquí precisamente, en una caseta que todavía existe, tenía una amiga mía del colegio, éramos muy amigas las dos, y alguna vez habíamos venido aquí porque su madre estaba aquí precisamente lavando la ropa. Yo creo que más que por lavarla lo hacían porque tenían la costumbre, porque eran ya señoras también algunas de pueblo, de que era un lugar de reunión de las mujeres. Entonces aprovechaba que estaban haciendo un trabajo y al mismo tiempo era su lugar de encuentro y su lugar de reflexión, porque explicaba, y su lugar, como no había psicólogas entonces, pues aquí hacían unas de otras de psicólogas. La coordinadora de donas, cal destacar que si se va a llevar a cabo fue por la iniciativa de muchas mujeres, no solamente de 2, de 3 ni de 4. Éramos tantas mujeres que a la hora de realizar de presentar los estatutos y de confeccionarlo, no pusimos ni que la Junta estaba compuesta por una serie de miembros, sino que dijimos, mira, para que continúe este consenso, esta alegría y esta manera de hacer las cosas especiales de las mujeres, ¿qué hicimos? Una junta abierta. Aquí todas tenemos mucha ilusión, todas trabajamos, todas tenemos nuestra experiencia y todas nos merecemos ser presidentas. Así que, aunque sea presidenta por un día, aquí todas vamos a ser. Y esta fue nuestra manera anecdótica de funcionar. Los grupos de mujeres, yo creo que el organizarse de esa forma era debido a esto, a las carencias que teníamos. La verdad es que no era muy consciente de a qué me enfrentaba. Yo solo tenía la necesidad de ponerme a disposición de un grupo muy grande de personas que reivindicábamos en aquel momento tantas cosas como hacían falta en Santa Coloma. Entonces yo veía que estaba embarazada, que iba a tener niños y que no había colegios en Santa Coloma. Yo creo que a partir de ahí yo me fui descubriendo las inquietudes que yo tenía en el mundo reivindicativo, en el mundo vecinal, tomar conciencia en sí de lo que es una sociedad. Y me lanzaba a la calle, bueno, a cortar carreteras, a cortar calles, a lo que hiciera falta. El perfil pues es el de una mujer que ha vivido una guerra, una posguerra y que ahora pues ya llega el momento en relajarse un poquito. En aquellos años era una sociedad muy ilusionada, porque veníamos de una dictadura y ya se estaban poniendo todas las bases de la democracia. Ya estamos en plena democracia cuando la coordinadora, claro, empezó a funcionar, lógicamente. Entonces estaba muy ilusionada porque todo era novedoso. Todo era una creación para cada una de nosotras. El núcleo común donde estábamos las mujeres, de la unión hace la fuerza, estaba en la coordinadora. Era cada día un aprendizaje
y sobre todo sorpresa, o sea, yo me sorprendía con según qué cosa. Me ha hecho crecer como persona, me ha hecho ver cosas que a lo mejor antes las veía, o sea, una muralla traspasar al otro lado, decir, no voy a ser capaz de hacer esto, y ¿por qué no voy a ser capaz de hacer esto? Si la otra lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? El feminismo, digamos, esta palabra yo quiero destacarla porque para nosotros fue una evolución que la conseguimos dentro de la coordinadora. ¿Por qué? Porque en nuestras asociaciones esta palabra tiene una connotación negativa que no podíamos decirla con normalidad. A través de la coordinadora a esta palabra le dimos su verdadero significado, lo entendimos porque nosotros tampoco sabíamos explicarlo. Y que fue gracias, pues a que allí teníamos personas que el chip del feminismo lo tenían clarísimo, eran unas gran luchadoras de toda la vida. Yo veía que las mujeres tenían hambre de aprender cosas, de aprender personas que se habían quedado viudas y no sabían cómo tenían que llevar los papeles a un ayuntamiento, o los recibos, manejar el tema económico de la casa, de los recibos de la luz, del agua, porque no sabían leer o una factura no saben interpretarla. Entonces todo eso me soliviantó a mí mucho. Para mí es una satisfacción, ¿no?, el ver cómo las 167 mujeres que teníamos el año pasado inscritas a la alfabetización, pues la gran mayoría ya sabe leer y escribir. Pues para mí, cuando una mujer viene que no sé, es que no sé nada, es que me da vergüenza porque no sé nada, bueno, mujer, no te preocupes, tranquila, que para esto vienes, y al año siguiente la ves con lo mismo, ay, es que ya sé leer, ya sé escribir, ya sé hacer algo. Isabel Alonso era una mujer que yo la conocí ya en la primera etapa mía de la coordinadora, pero en su última etapa de ella. Fue una mujer que me impresionó y me enseñó bastante, porque me daba consejos que nadie hasta aquel momento me los había dado. Me dio a mí consejos de cómo podía desarrollarme, de cómo podía hacer que la cosa fuera más fácil, porque ella ya sabía que no era fácil el estar en una coordinadora y llevar tantos grupos de mujeres. Mi afán era lo que yo sentía y lo que yo vivía con este premio, que era plasmar lo que llevamos dentro. Y vidas que yo sabía historia y sé historia de mujeres de grupo que dice, es que merecen estar plasmadas en un sitio para que se conozcan estas historias. Y yo sola me animé y pensé, pues mira, esto tiene que ser una cosa bonita y que habrá mujeres que se decidan a contar, pero claro, también contábamos que este tipo de mujeres, la preparación también no es fácil de escribir un relato cuando apenas sabes escribir, como fue mi caso. En su momento yo dije que mientras fuera presidenta de la coordinadora iba a luchar porque este premio no desapareciera, porque era un homenaje a una persona muy luchadora que se le hace en Santa Coloma a esta mujer. Los talleres de autoestima es una de las cosas que más me gustaron realizar y llevar a cabo, pero la sorpresa te la lleva cuando el taller acaba. Cuando el taller acaba y las señoras te vienen al despacho y te dicen, Marina, ¿cuándo vamos a empezar de nuevo? ¿Cuándo vamos a hacer otro? Porque yo no era capaz de decir esto y ahora lo digo. Porque yo no era capaz de hacer lo otro y ahora lo hago. Y entonces ahí me doy yo cuenta de que es importantísimo para las mujeres. Yo encontraba a las mujeres más fuertes, las veía más alegres, venían al despacho y como más abiertas, y me decían, oye, que yo le he dicho a mi marido, pues mira, pues arréglate tú la cena, y eso no se me hubiese ocurrido en la vida, y ahora soy capaz de decirlo. Y tengo 5 nietos y le he dicho a mi hija, oye, espabila que yo me tengo que ir a esto, y dejaban sus casas para hacer el taller de autoestima, cosa que antes pues pensaban que eso no lo podrían hacer. Lo que sí me siento es agradecida. ¿Por qué? Porque para mí ha sido un crecimiento personal. Y eso es muy importante. Creo que he recibido más de lo que he dado. El estar en los grupos de mujeres, implicarme tanto y eso, llegué a descubrir muchas más cosas mías. Entonces, pues tenía miedos, tenía dudas, tenía complejos y yo veía que cada día iba superando. Entonces yo tengo que decir que el tema este de los grupos, tanto de los grupos como de la coordinadora, para mí, ¿cómo lo explicaría? Pues yo diría que es la palabra terapia, para mí fue una terapia. Me siento orgullosa de pertenecer a la coordinadora, de llevar estos 10 años que llevo
como presidenta, de llevar a estos 8 grupos, estas 8 asociaciones que llevamos de mujeres que no saben ni leer ni escribir, muchas de ellas. Quisiera ver un futuro donde hubieran muchas mujeres y hombres, que esto iniciamos mujeres tenemos, y hombres luchando codo a codo por una igualdad real y una igualdad efectiva y una igualdad donde no hubiera sobre todo violencia de género. Yo creo que no se ha trabajado suficiente o no se ha sabido trabajar para que hubiera un cambio generacional. Eso es lo que más me preocupa. Y se ha descansado mucho en los logros, y los logros nunca son bastantes, porque siempre hay cosas que conseguir. La labor que queda pendiente es luchar contra la violencia de género y es seguir luchando por una igualdad que aún no la tenemos y que costará mucho de conseguir, que esta igualdad llegue a ser igualdad real. Yo creo que solo hay una vida, ¿no? Pero si se me diera la oportunidad de vivir 2 o 3 vidas, o 4, las que sea, volvería a hacer lo mismo. Volvería a trabajar en el mundo de la mujer y para la mujer, porque creo que lo necesitamos. Lo hemos necesitado, lo necesitamos y lo vamos a necesitar.